Hola, esta es la sesión 14 del taller de técnicas de decoupage y en el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser aplicar textura con plantilla a los laterales de la caja en la que vamos a trabajar con decoupage la tapa. Pero antes de eso vamos a proceder a lijar la pintura chalky que dejamos echada en la sesión anterior. Es importante que esté fina cuando vayamos a trabajar tanto el decoupage como las texturas encima. Entonces, bueno, con un taco de lija de grano medio y que ya esté un poco usado, sino con una lija más finita o con un taco de grano fino, porque sencillamente es quitar un poco el grosor de la pintura. En principio está bien estirada, no tiene acumulaciones importantes, pero si las tuviera sería el momento de quitarlas. Puede ocurrir que al pasar esta pasada de lija en alguna zona nos levante porque hay algún pequeño grosor y aparezca el fondo. Siempre tenemos a mano un poco de la pintura original para poder retocar. Con un trapo vamos limpiando y queda perfectamente fina. Si en vez de utilizar chalky usamos otro tipo de pintura al agua, como puede ser la pintura que usamos habitualmente en manualidades, incluso un esmalte, podríamos lijar con lija de agua que afina mucho, pero en el caso de la chalky no es necesario. ¿Veis lo que os comento? Mirad, aquí había un grosor que no se veía y al lijar se va el color. Bueno, pues después retocaríamos la pintura, pero eso lo haremos después de poner la textura, porque mi idea es a la textura darle el mismo tono que tiene la caja. Entonces, bueno, aprovechamos ese momento para retocar. Siempre en los cantos es donde tenemos más riesgo de que nos ocurran estas cosas, porque aunque a veces no lo notamos, es donde tiende a acumular, como os había comentado en la sesión anterior. Bueno, al apoyar más la brocha o el pincel. Bueno, y aquí ha ocurrido otra cosa que os había comentado el otro día que quería rellenar. Rellené un poquito aquí, pero si veis tiene como una pequeña mancha amarillenta. Eso es porque, si recordáis, le había quitado los herrajes que traía, que estaban oxidados, y se ve que ha quedado, como estaban muy deteriorados, se había casi descompuesto el metal, algún trocito de metal ha quedado incrustado en la madera y ha oxidado al aplicar la pintura al agua. Entonces, bueno, si no coincide ahí la textura que nos lo taparía, habría que lijar hasta quitar ese grosor de la pieza metálica, que ha quedado, no tiene volumen, con lo cual es que se ha encajado totalmente en la madera. Se trata de pasar suavemente, no estoy haciendo apenas fuerza, sencillamente es pulir un poco el acabado de la pintura. Una vez bien libre de polvo la superficie, ya está preparada para aplicar la textura. Bueno, he medido lo que baja la tapa, que son 2,5 centímetros. Bueno, voy a poner un poquito de cinta carrocera para librar eso. Es un poquito más que esto, pero bueno, para que me sirva un poco de referencia a la hora de colocar las plantillas. Vamos a colocar un poquito de esta cinta, que pega muy poco, es especial para que no pegue mucho y no nos levante la pintura. Y ahora os voy a enseñar el modelo que he decidido poner. Es una especie de mandala que vamos a poner en las esquinas, y luego ya veremos, en función de lo que abultan las esquinas,
en la zona central, sobre todo de los tramos más largos, que vamos a poner. Ya, vamos a poner esta mandala y mi idea es poner aquí y aquí, o sea que haga esta esquina, y luego en el medio pues ya decidiríamos, en función de lo que nos abulte esto, el tamaño de la que le pondremos aquí. Posiblemente en este lateral nos quede muy poco espacio, igual no ponemos nada o ponemos un trocito pequeñito de aquí, pero todo eso va a ser en función de cómo veamos el volumen de los laterales, ¿no? Entonces ahora vamos a decidir qué altura va a tener esto, dónde nos interesa, que yo creo que es más o menos aquí. A ojo, bueno, voy a mirar que me resulte cómodo, que no quede mucho, bueno, ahí, que no quede mucho trozo abajo muy desigual. Voy a marcar un poquito en la plantilla con un lápiz. Y ahora voy a tapar con un poco de cinta esto que no queremos que se vea. Bueno. Ahí. Que quede bien recta. Vamos a tapar todo ese hueco para que no se nos manche. Muy bien. La plantilla está preparada. Y ahora vamos a mirar la textura que queremos de la textura. Yo voy a utilizar como base esta textura, que es la pasta relieve de Chopo, pero bueno, todas las casas de manualidades tienen su propia textura. Es una textura bastante cremosa, entonces yo para aplicarla con... ¿Veis? Es cremosita. Se puede aplicar directamente en la plantilla, pero yo en esos casos prefiero endurecerla un poquito más, y lo que hago es mezclarle emplaste de pared del que viene hecho. A mí el que más me gusta es este de esta marca, pero bueno, cualquier emplaste de pared es un poquito más denso y le va a dar un poquito más de... casi a partes iguales. Lo mezclo bien. Esto le va a dar un poquito más de cuerpo y va a hacer que se sostenga mejor en la plantilla. Sobre todo nos interesa que tenga un poco de cuerpo, porque este modelo que estoy cogiendo de plantilla tiene huecos muy pequeñitos. Si la textura es muy blanda y se abre, va a tender a juntar las piezas. Entonces, bueno, por eso me decanto por endurecerla. Si tuviera que echarle más cantidad de emplaste, tendría que reforzarlo con un poco de cola, porque el emplaste por sí solo no tiene suficiente dureza. Pero bueno, hay a partes iguales y luego lo voy a pintar, nos valdría. Esta textura podríamos teñirla si quisiéramos, podríamos aplicarle pintura de la del fondo y nos iba a quedar un tono un poco más claro, ya que la propia textura nos va a rebajar el tono, pero sí podríamos aplicarla ya con color y podríamos dejarla de acabado con los barnices o las ceras que le diéramos. Yo en mi caso voy a pintarla del mismo color que tiene la pieza, porque lo que quiero es después dar un pincel seco. Entonces nunca voy a conseguir el mismo tono, prefiero darla en blanco y luego encima la pinto. Pero imaginaros que quisierais que la textura no fuera blanca. Si fuera blanca, aquí mismo le echaríais un poco de pintura blanca para que fuera un blanco más puro, pero que imaginara que la queréis beige. Bueno, pues le echáis un poco de pintura crema a la mezcla y os podría servir de acabado. Os quería enseñar de todas maneras, antes de empezar, texturas que hay en el mercado. Esta es una textura, es una pasta relieve de Cadence, para que veáis. Son texturas que ya vienen con color, estas ya vienen teñidas. La ventaja que tienen estas es que hay colores oscuros que nosotros, a partir de teñir una blanca, no vamos a conseguir nunca. Entonces, bueno, es interesante. Y esta es otra textura también de Cadence, que es una pasta relieve cristal. Bueno, esta voy a intentar ponerla en alguna pieza para que la veáis. La característica que tiene esta en concreto, tiene como
como cuentitas, como bolitas pequeñitas de cristal, y queda transparente al secar. A veces para hacer alguna aplicación suelta también es un efecto bonito. Bueno, lo haré en alguna pieza para que veáis cómo queda. Era enseñaros un poco los tipos de texturas. Aparte de estas ya tenéis texturas con distintos grosores, más textura piedra, textura arena, que son más gorditas. Importante fijar bien la plantilla. Voy a coger cinta carrocera. Como he puesto esta de referencia, voy a, lógicamente el medio me lo da esa línea que atraviesa, se ve bien. Si no, con un rotulador permanente pondría una línea, pero bueno, como pasa por este punto y por el medio, se ve bien. Y lo que hago coincidir es la cinta carrocera que he puesto de referencia antes con la parte de abajo, y el medio aquí y el medio en la pica. Bien, lo fijo bien. Estoy usando esta cinta que os comento que es especial, que no pega mucho para superficies delicadas, pero bueno, en el caso de la chalky no es una necesidad, podríais utilizar cinta normal. Y ahora, con una espátula de estas pequeñitas o con un cuchillo, cargamos la parte de atrás de la espátula. Voy a ponerme cómoda, que me veáis bien. Y de fuera a adentro voy pasando. Es importante que la espátula quede bien pegada, vaya arrastrando bien y que no se nos mueva la plantilla. Yo no quiero muchísimo volumen, porque bueno, en una caja y encima lo estoy poniendo en una esquina, si tiene mucho volumen sufre más. Entonces bueno, yo quiero lo justo para que cuando haga un pincel seco note la altura, pero no necesito muchísimo volumen, por eso estoy pasando una y otra vez. Si quisiéramos mucho volumen, dejaríamos más suelta la pieza. Y ahora levantamos hacia arriba siempre, nunca arrastramos, hacia arriba siempre. ¿Veis? Nos queda perfectamente marcada. Quitamos un poquito aquí en los laterales. En estas primeras piezas que ponemos no hay problema. Cuando hagamos esta de aquí, sí que tenemos que tener cuidado de que no se nos pase a esto otro. Entonces vamos a hacer las 4 esquinas, en las 4 trozos de esquina que no tienen enfrente, y cuando ya ha secado esto ya nos vendríamos al otro lado. Bueno, la he estirado mucho, no tiene apenas grosor, pero con la espátula puedo quitar todo lo que tiene de más y lo recupero. Importantísimo comprobar que no tiene nada de pasta por este lado antes de colocar en el lado contrario. Venimos aquí con mucho cuidado de no tocar eso. Como no tiene mucha cantidad de textura, va a secar, bueno, relativamente rápido. No rápido como una pintura, pero sí que relativamente rápido. Como es simétrica, voy a utilizar la otra mitad de la plantilla. Compruebo que está bien colocada. Y lo mismo que antes. Y siempre del exterior de la plantilla hacia el interior. Voy aplastando con la propia espátula. Comprobando que llega a todos los agujeros. ¿Veis que paso una y otra vez? Por lo que os comentaba, yo no quiero muchísimo volumen. Si quisiera más volumen, entonces
no estiraría tanto, dejaría un poco más de grosor. Vale, voy a quitar el exceso porque he cogido en esta última pasada bastante cantidad de producto y voy a pasar. Compruebo que está en todos los huecos antes de levantar, y como antes, levanto bien hacia arriba de manera limpia. Quitamos el exceso del lateral. Bueno, entonces ahora haríamos el lado contrario. Vamos a ver, me interesa hacer este lateral para dejar secar este, ¿eh? Hago este lateral y así puedo posar en la parte de abajo. Si no puedo hacer esto, tengo que trabajar en plano. Bueno, quitamos el exceso de la plantilla. Y voy a limpiar un poquito la mesa. Que no tenga restos de textura. Cuando hemos usado la plantilla ya varias veces, es conveniente limpiarla un poquito con una toallita húmeda o con un trapo humedecido, una bayeta de microfibra. Bueno, quitarle los grosores porque, bueno, se va cargando y al final pierde un poco de definición. Entonces, de vez en cuando es conveniente limpiarla y, muy importante, secarla muy bien antes de volver a usarla. Seco bien, que no tenga restos de humedad. Bueno, y nos vamos a otro lateral. Nos vamos a ese lateral, que es donde no tenemos colocada plantilla en el otro lado. Bueno, hacemos coincidir la esquina, lo primero, ahí, y la altura de la cinta de carrocero. Vale, fijamos bien. Voy a dar la vuelta para que lo podáis ver. Ahí estamos. Y como antes, de fuera hacia adentro. Bien estiradito. Si vais a tardar en usarla, no hagáis mucha cantidad de mezcla o guardarla en un envase, porque sí que es verdad que al tener el emplaste endurece un poquito más rápido que cuando está pura la textura. Bueno, perfecto. Y como antes, quitamos, comprobamos que esté bien, que estén todos los huecos bien, y quitamos el exceso de estos laterales. Si no quedara bien por cualquier cosa que se haya acumulado, con la espátula lo quitaríamos todo y volveríamos a hacerlo. Bueno, pues así seguiríamos haciendo todas las esquinas. Mientras nos seca esto para poder apoyar, vamos a poner el trocito de aquí de en medio, vamos a decidir qué ponemos ahí. Bueno, lo que os comento, ahora voy a quitar estas cintas para ver bien el volumen. Y ya decido. Yo creo que le voy a poner también media mandala, pero aquí abajo. Entonces voy a medir exactamente dónde está el centro.
como me permite la plantilla ponerlo sin tocar los laterales, pues voy a hacerlo ahora. Esto tiene 43,2 aproximadamente, o sea que 21,6. El medio estaría ahí. Como voy a pintarlo, por eso no me preocupo de esa marca de lápiz. Además me la va a tapar la textura, porque tiene un agujerito ahí. Pero si no, lo pintaría o lo borraría con una goma de borrar. Bien, coloco, hago coincidir la mitad de la mandala, que está bien definida entre los dos picos que hace ahí, y como antes, de fuera de la mandala hacia adentro. Cargo otro poquito. Veis que esta última carga que he hecho era más grande, entonces la trabajo muy bien, que me quede en la espátula todo lo que es sobrante. Compruebo que están todos los huecos y levanto, quito el exceso y listo. Bueno, estos van a ser nuestros laterales. Vamos a dejar secar un poquito esto que tenemos puesto para que sea fácil de trabajar, y ya voy completando toda la caja. Bueno, ya le he puesto la plantilla todo alrededor, como podéis ver. Ahora tengo que dejar que seque totalmente. Con una lija retocaría puntualmente en alguna esquina si ha quedado acumulado. Lo que he hecho cuando he enfrentado una esquina con otra ha sido ponerle un poco de cinta carrocera en el medio a la plantilla para que no me traspasara a lo que ya tenía colocado. Y lo que os comento, en un ratito estará seco como para poder lijar alguna pequeña acumulación que pueda tener, y luego pasaría ya directamente a pintar. Lo que es importante hacer ahora, antes de que se seque totalmente, es limpiar muy bien la plantilla. Yo utilizo normalmente toallitas húmedas de las de bebé para ello, funciona muy bien, pero si no, lo que os comento, con cualquier trapo humedecido o una bayeta de microfibra también va fenomenal. La limpiamos muy bien por una cara y por la otra, y con un trapo seco vamos comprobando que no queda ningún resto de textura en los huecos, porque si queda ahí, queda sólido. Después, cuando vayamos a utilizar la plantilla con pintura normal, se van a notar imperfecciones. Muy importante siempre que las plantillas no tengan acumulación ni de pintura, pero por supuesto no de textura. Ninguna acumulación es buena, pero la de textura es muy gruesa. Bueno, ya de esta manera nos quedaría limpio para la siguiente actuación. Si nos queda la textura, si nos queda algo de la mezcla de la textura, si es poco no merece la pena conservarlo. Si es suficiente, en un tarrito pequeño que tenga poca altura, que no nos quede mucho aire dentro, la podríamos conservar, pero lo que no haríamos sería nunca mezclarla con la original, al tener ya la mezcla del emplaste, y nos serviría también como un emplaste. Si lo necesitáramos para emplastecer, también podríamos utilizarla como un emplaste. Bueno, pues esperamos a que seque esto, lo que os comento, y procederíamos a aplicar la misma pintura que hemos utilizado en el fondo. Bueno,
Con esto me despido por la sesión de hoy. Cualquier duda que tengáis me la podéis ir comentando en la clase el jueves o a través del foro del campus, y nos vemos en la siguiente sesión. Un saludo.